quedan en esa barrera y se convierten en sistema. Pero claro, ¿has escuchado hablar de eso aquí? Las células M. Son células presentadoras, son células que están a nivel de intestino como tal. Y las células M tienen una particularidad, supongamos que esta es una célula M, ¿verdad? Pues de forma general, toda la mucosa intestinal tiene muco por encima, ¿verdad? Ustedes ven aquí en la tiene muco, ¿verdad? Y el problema es que las células M no tienen muco. Entonces, algunos patógenos han descubierto que si atraviesan el muco, se quedan pegados en el muco, ¿verdad? Y han descubierto que la célula M, como carece de muco, entonces van y se meten a través. Ellos mismos van y le dicen a la célula M, ¿ves? Aquí estoy. Entonces la célula M lo mete y la célula M lo manda para dónde? Al intestino regional. Y a partir de ahí el riesgo de que pase al sistema. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Puede explicar de nuevo el sistema? Que llegan hasta el estado. Ya, más adelante les explico. Lo que quiero nada más que sepan es aquí. Yo tengo enfermedades locales, regionales o sistémicas. Ya vamos a hablar del sistema. Pero el chiste es ese, cómo yo logro, o cómo los virus, los patógenos logran avanzar, de no solo quedarse a nivel de superficie intestinal, a través de qué malos culpables. Pues, en principio, ¿cuál es el objetivo bueno de eso? Llevar el antígeno para presentarlo para que el cuerpo se prepare, ¿verdad? Y el problema es que hay algunos patógenos que han sido más inteligentes que ellos y lo utilizan como un mecanismo de propagación. Pero claro, perdón, y nada más, y para que recuerden que en el caso específico de las células M, que hay patógenos que identificaron que va bien un excelente puente de. ¿Qué significa la ley? ¿Dios se puede decir abajo? Decir, en inglés. Igual, la misma historia en el sistema respiratorio, ¿verdad? El patógeno entra. ¿Contra quién tiene que luchar ahí? Contra los sitios, ¿verdad? Los sistemas mucociliares, el muco, la tos, el estornudo, ¿verdad? Entonces, si logra sobrevivir a eso, igual va a llegar a las células, a la mucosa o a los bronquios o al parénquima pulmonar. Pero claro, y puede que la enfermedad quede ahí, ¿verdad? O puede pasar a los nodos urinarios o convertirse en el sistema. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Sí quedó claro esa frase, verdad? Entonces aquí podemos poner macrófago, podemos poner dendríticas, podemos poner células C. ¿Pero claro? ¿El respiratorio también tiene células de mí? No, solo el. Creo que entonces ahí también lo pasa a único, ¿no? Regional. Exactamente. Entonces, yo tengo enfermedades respiratorias que luego se quedan a nivel respiratorio, algunas pueden ir a regionales o no regionales, ¿verdad? O brincar al sistema. ¿Pero claro? Entonces, eso que estoy poniendo ahí es como para definir qué hacen las enfermedades locales. Básicamente, ¿qué hace una enfermedad local en el intestino? Destrucción de mucosas, ¿verdad? Generar diarrea, aumento del peristaltismo. ¿Qué hace una enfermedad local a nivel de vías respiratorias? Igual, destruye el epitelio, genera tos, secreción, esa respuesta inflamatoria desde cuadro agudo o debilitar. Que básicamente es lo que le estoy poniendo ahí. Pero claro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos, en el intestino hay un montón de bacterias normales. Cuando hay una alteración del hábitat normal del intestino, pueden haber bacterias secundarias generando enfermedad por el desuso anterior. Igual, exactamente. O igual que pasa en las vías respiratorias, igual que pasa a nivel vaginal, por ejemplo, a nivel de piel, ¿verdad? Cuando todo cambia, aparecen las enfermedades infecciosas secundarias. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Y les digo, todo lo que ustedes ven ahí es lo normal de enfermedades locales. Ahora sí, entonces recuerden que les dije, yo tengo enfermedad local, máximo que pueda ir a regional o sistémico. Entonces, esa diapositiva que les estoy colocando ahí
son las formas por las cuales esos patógenos pueden llegar hacia linfonodos regionales. ¿Pero claro? ¿Logran verlos? Entra directamente a la célula C, ¿verdad? Algunos logran entrar en espacios intercelulares, otros entran por fagocitosis, otros entran por vaculización, etc. Chistes, ya saben, positivo es nada más recordarles que la enfermedad puede ser local y llega hasta regional, bajo diferentes vías, ¿verdad? Y aquí, ¿qué ejemplos podemos poner aquí? Rabia, misterio, o los herpes, ¿verdad? Y les van, ya buscan los mueren, las células nerviosas, ahí se quedan destruidos. ¿Pero claro? ¿Sí? Bien, dale. Ok, ahora, el sistema, ya lo hemos explicado, pero nada más para recordarles que recuerden que tenemos muchas de las bacterias, ellas son extracelulares, o sea, logran hacer su vida desde fuera de la bacteria, pero algunas son intracelulares. Y además que sabemos que los virus también son intracelulares. Hay algunos protozoarios que también son intracelulares. Entonces, esos organismos como bacterias que son intracelulares utilizan este mecanismo para sobrevivir. ¿Cuál? El sistema vacuolisosoma. Que en principio, ¿para qué sirve ese sistema? Para destruir. Entonces, la célula detecta un patógeno anormal y lo fagocita, lo internaliza para destruirlo. ¿Verdad? Ese es el proceso normal. Solo que dicen algunos patógenos que han descubierto a través de esa vía una forma de sobrevivir. Pues, el chiste es que entre y tiene que ser destruido. Pero algunas bacterias logran sobrevivir. Ejemplo, la brucela, la tuberculosis, varias bacterias intracelulares. ¿Cuál es el chiste? Impedir que actúe la lisis que genera los lisosomas sobre el fagosoma. ¿Quedó claro? Eso ya lo hemos explicado en la clase pasada del 21. ¿Está claro eso? Sí. Creo que cómo lo logra. Por ejemplo, digamos, tiene enzimas que impiden que se amarguen, por ejemplo. O tiene enzimas que producen sustancias ácidas que bloquean las enzimas. Hay varios mecanismos que no quieren hacer. El chiste es impedir que las enzimas, las lisosomas, se junten con el contenido dentro del fagosoma. Para que no te haga el fagolisoma. Exactamente. Bloquear la acción de la toxina. Exactamente, lo que hacen es bloquear la acción fagolisosoma, fagolisosomal. Lo que el chiste es, el fagosoma engloba lo extraño, viene el lisosoma, se pega, le libera las enzimas y digiere lo que está dentro. Ese es el proceso normal. Entonces, algunos agentes intracelulares descubrieron que bajo ese mecanismo les es fácil entrar y diseñaron algún mecanismo por el cual impiden o bloquear esa función. Entonces, bajo ese sistema les da chance de comenzar a proliferarse para perpetuarse en su cuerpo. ¿Pero claro? Ambos sistemas se llaman igual. ¿Cuáles son los sistemas? Digamos, el Neuronal. Sí, exactamente. El sistema de defensa que tienen las células es para defenderse a través del sistema. Ahora, hay algunas bacterias y protozoarios que descubrieron que ese mecanismo les beneficia. Lo único que hicieron fue alterarle algún paso para impedir que eso se llegue a... Y en el proceso, eso ya está multiplicando y multiplicando para poder perpetuarse y eso es el caso de la enfermedad. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, entonces vuelvo otra vez. Enfermedades locales, máximos regionales. Y si logramos escapar, pasamos a enfermedad sistémica. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, ahora sí, venimos a explicar cómo es la enfermedad sistémica. Y aquí les pongo dos palabras que yo creo que ustedes las han escuchado. ¿Han escuchado hablar de bacterias y viremias? Bacterias primarias, bacterias secundarias, viremias primarias, viremias secundarias. ¿Han escuchado esos términos? ¿O quieren esa explicación? Entonces, inicialmente, yo tengo una enfermedad local, aquella explicación. Ese virus, ese patógeno, esa bacteria, máximo llega hacia linfonodos regionales. ¿Quedó claro? Estando en linfonodos regionales, hay una pequeña multiplicación, ya sea del virus
o de la bacteria. Pero claro, y estamos, lo voy a repetir, a la altura de linfonodos regionales. Aquí hay una pequeña multiplicación. Entonces, esos patógenos nuevos caen en sangre. Ahí yo tengo la bacteriemia primaria o viremia primaria. Pero claro, pues ya tengo una mayor cantidad de agentes patógenos circulando en sangre. ¿Qué me permite esa pequeña proliferación? Que llegue a otros órganos. Entonces, en esos órganos va a haber una segunda proliferación. Entonces, pero yo voy a hacer en mayor cantidad, ¿por qué? Porque antes solo tenía linfonodos regionales participando. Ahora tengo varios órganos. Entonces, eso me permite que haya una mayor población en producción. Y una vez que ya hay muchos, hay en sangre. Y tengo la bacteria, la viremia secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo gran cantidad de agentes patógenos circulando en sangre. Y como ya hay gran cantidad, esa segunda me permite que se reparta por todo el cuerpo. Entonces va a llegar a todos los linfonodos, a todos los órganos, y a partir de ahí se permite la excreción. ¿Es claro? Entonces, entra un virus, por ejemplo, llega al linfonodo regional y pasa y se convierte en 1000 virus. ¿Es claro? Pues esa pequeña cantidad le permite llegar a sangre. Viremia primaria. Entonces, esos 1000 virus se reparten entre varios linfonodos, el hígado, el vaso. Entonces, tenemos 1000 virus en constante multiplicación. Va a llegar un momento donde va a tener 80 millones de virus que caen en sangre. Viremia secundaria. Pero como ya tengo 80 millones de virus, esa cantidad me permite que ahora sí la enfermedad sea sistémica. Y en tal cantidad que ya puede ser transmitida. Entonces ya va a salir en saliva, ya puede salir si llega un mosquito y pica, ya ese mosquito puede chupar virus suficiente para llevarlo a otros lugares. ¿Entienden? Y esta segunda fase es la que permite que sea sistémico y además que sea transmisible. ¿Pero claro? Sí, en órganos sigue siendo primario. ¿Ah? En órganos sigue siendo primario. En órganos. Bueno, sí, ahí. La médula Primaria, sí. Producción primaria es hasta que pasa el linfonodo a sangre. Exactamente. Desde el lugar donde entró, llega al linfonodos regionales y comienza a haber una pequeña replicación. Esa pequeña pasar de 1 a algunos cientos es primario. La primera vez que cae en sangre. ¿Está claro? Nada más paréntesis. El problema es que la cantidad que hay aquí no es suficiente para poder transmitir. Simplemente es diseminarse dentro del mismo cuerpo. Hay un poquito más de lo que entró, pero no lo suficiente para transmitirse. ¿Está claro? Ahora sí, pues esos 100 virus se reparten. Hay multiplicación. Pasamos a 80 millones de virus que caen en sangre. Ya es la secundaria. Ahora sí, hay tantos que alcanzan para repartirse en todos los órganos. Ahí ya la tengo sistémica. Y además hay tantos que permiten el contagio y la prevención hacia otros animales. ¿Eso qué es esto entre los hijos, piel y el otro hijos? Ese es un cerebro. Profe, en la viremia o bacteriemia primaria hay signos clínicos, digamos. Puede que sí, puede que no. Y en algunos casos lo más que te encuentras es un cuadro clínico. ¿Quién serán estos? O sea, dices que es por medio de artrópodos. ¿Yo no digo que hay antes? arcovirus. Arcovirus o arcovirus. ¿Cómo utilizan los dos? Vuelvo a repetir, ¿quedó claro eso? Sí. Entonces, ya les digo, vuelvo a repetir, yo tengo enfermedades que solo se quedan ahí, que se quedan aquí, o se quedan ahí, no se va más. Esta diapositiva nada más la pongo para recordar un poquito lo que era un cubo crónico, ¿verdad? Que ustedes no están claros, ¿verdad? En términos de latencia, ¿qué entendemos por el término de latencia? Cuando hablamos de latencia, quiere decir que el parásito no está haciendo absolutamente nada, solo está ahí. Exactamente, pero no genera ni lesión ni nada. Al punto que ni siquiera genera una respuesta inflamatoria. ¿Verdad? Aquí nada más por ejemplo para
Por ejemplo, digamos, otra vez es aquí. Esa es la típica historia del distemper. Entonces, ¿qué pasa con el distemper? ¿A quién le da el distemper? Perros. ¿Y qué da eso principalmente? Cachorros. ¿Verdad? Entonces, el chiste es que el distemper viene debido a que si hace 6 meses, por ejemplo, generalmente se muere, ¿verdad? Si sobrevive a los días, vuelve a haber un pico de enfermedad otra vez, ¿verdad? Si sobrevive y se muere. Si logran sobrevivir, animales viejos de 11, 12 años vuelven a manifestar. Entonces, tiene periodos de enfermedad, periodos de latencia. Periodos de enfermedad, periodos de latencia. Pero no puede pasar con aquí. Ah, el líquido no está tratado. La líquido se elimina. Pero claro, en este caso aquí es muy común en el distemper, que generalmente se mueren aquí, ¿verdad? Los pobrecitos que lograron sobrevivir, se mueren en la no se manifiesta aquí. No, pero te da la situación aquí. Entonces tú dices, mira, o sea, lo que hay que tomar en cuenta es que si el animal sobrevive al distemper, como las iniciales, y hay que pensar que más adelante la probabilidad de que llegue a manifestar. Entonces, bien, cuadros activos de la enfermedad y cuadros los pasos de latencia. ¿Pero claro? Ejemplos. Era básicamente eso, para recordarles que era crónico, que era agudo, que es el de la latencia frutal. Mojito. Okay, ya para llegar. Ese murió. Y Mojito. aquí nada más para recordarles estos dos términos, o para diferenciarlos. ¿Han escuchado hablar de lo que es patogenicidad y virulencia? Que es diferente a factores de virulencia, ¿verdad? Y a factores de virulencia lo hablamos al principio de ese segmento. ¿Qué dijimos que era factores de virulencia? Exactamente. Ahora, aquí vamos a hablar de virulencia y patogenicidad. ¿Quién es quién? Tratan de confundirse, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de patogenicidad, se refiere a la capacidad de un agente infeccioso de causar enfermedad. Pero claro, pues en este caso aquí la capacidad de generar enfermedad. Y este de aquí, ¿qué tanto es el daño que genera? Si es muy fuerte o es muy leve. Entonces, un virus altamente virulento quiere decir Genera mucho daño. mató. Un virus poco virulento, pocos, solo me generó pocos. ¿Está claro? Entonces, la patogenicidad se refiere a la capacidad de generar enfermedad y la virulencia se refiere a el nivel de daño que causa. Pero claro, por ejemplo, ¿cómo? Recuerda cuando había COVID, digamos, ¿se recuerdan que hubo gente que se murió? Hubo gente que pasaba 3 meses en el hospital y salía el virus. Hubo gente que quedábamos en la casa 3 días y hubo gente que ni siquiera se enfermó, ni siquiera manifestó. Porque es un virus de diferentes niveles de virulencia. Pero claro, ahora, volviendo al tema del COVID, el COVID es patogénico para humanos. ¿Será que es patogénico para humanos? Puede ser patogénico para una especie, pero no patogénico para otra especie, ¿entiendes? La capacidad de generar enfermedades. Ahora, en humanos, hubo humanos que eran altamente virulentos y poco virulentos en una época con aquel. Sí, un antibiótico se puede ver la virulencia. Exactamente. Pero lo que quiero que recuerden es esto, la diferencia uno de los. Cuando hablamos de patogenicidad, yo digo, mira, tal agente es patogénico o es no patogénico. O es patogénico para gatos o es patogénico para perros. Pero claro, y luego, ya una vez que sí se queda la enfermedad, clasificarla en mayor o menor virulencia depende del grado de daño.